Yo les decía a los hermanos cuando vimos probando el video de Sugel, yo les decía, después del video yo voy a pasar y voy a decir amén y me voy a sentar, porque en realidad ya está todo dicho en síntesis, en pocas palabras. Yo dije en la mañana que íbamos a comenzar en primera instancia con la palabra y el líder espiritual, y luego íbamos a seguir con la palabra del líder espiritual y la predicación de la palabra, y vamos a terminar en la última plenaria con la palabra de Dios y el mensaje, o mejor dicho, el líder espiritual y el mensaje del predicador. Así que vamos a tomar en esta oportunidad lo segundo que acabo de mencionar, que es la predicación y el predicador. Hace un tiempo atrás leí un libro que se llama La predicación y los predicadores, de Martyn Lloyd-Jones. Muy buen libro, lo recomiendo a cualquiera que lo pueda tener, y que habla de la importancia, de la trascendencia de poder decir lo que el Señor dice, y eso es lo que nosotros intentamos siempre cuando nos subimos a un púlpito, y antes de eso en la preparación del sermón estamos preocupados de qué es lo que vamos a decir y por qué tenemos que decirlo, cuál es el propósito que Dios quiso lograr originalmente al revelar su palabra. Y para eso yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, es la continuación de la predicación de Steve, no, es otra cosa, pero en el mismo contexto. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que el apóstol escribió, y en circunstancias bien particulares, porque posteriormente, después de esta carta, al poco tiempo Pablo iba a ser decapitado por causa del Evangelio en mano de la justicia romana. Por tanto, cuando él está en esta situación y está escribiendo las últimas palabras a aquel que había sido su compañero, aquel que había sido, del cual había sido su mentor, aquel que lo había seguido y lo había acompañado en varios viajes misioneros, aquel que el apóstol Pablo lo había preparado y capacitado para que fuera pastor posteriormente en Éfeso, el apóstol Pablo le dice cuál es su último deseo en el fondo. ¿Qué es lo que quiere expresar una persona moribunda que está a punto de partir, sabiendo que sus días ya son cortos, y está escribiendo lo último que quiere transmitirle a aquella persona más cercana que él considera su hijo espiritual, Timoteo? ¿Cuál es el mandamiento, el mandato que Pablo le va a transmitir? ¿Y con qué fuerza lo hace? Eso va a depender de lo que hay en su corazón. Y notemos cómo hay un imperativo, hay varios imperativos en estos pasajes, pero hay un imperativo que domina todo y que definitivamente es el meollo del asunto, es decir, es el tema en cuestión de este párrafo. Versículo 2, que prediques la palabra, ese es el mandamiento. Ese es el imperativo principal, que prediquen la palabra. Si Pablo hubiese estado en los últimos segundos de su vida y hubiese tenido que decir algo, en su último momento hubiese dicho esto, que prediques la palabra.
Esto era central, esto era principal en el corazón del apóstol. No era una doctrina más o una enseñanza más en términos prácticos, sino que era la enseñanza, que era la exhortación, era el mandato que el apóstol estaba dando a Timoteo. Como dije, poco después de escribir esta carta, Pablo fue ejecutado, y eso lo podemos ver que los versículos 6 al 8 lo deja claro. El tiempo de mi partida está cercano. Eran los últimos pensamientos que ponía por escrito, guiado por el Espíritu Santo. Era la última oportunidad que tenía de instruir a su discípulo y compañero de milicia, su amado Timoteo. Por tanto, lo que dice aquí es trascendente, no es una cosa más dentro de su enseñanza. Ahora, lo que Pablo quería no tenía relación con Timoteo en sí y su propio bienestar, tenía que ver con el bienestar de la obra y con la expansión de la obra. Pablo no estaba pensando primariamente en cómo proteger a Timoteo, cómo guardar a Timoteo, cómo poder permitir que Timoteo tenga un mejor pasar y que no llegue a las circunstancias en las cuales yo estoy a punto de ser ejecutado por causa del Evangelio. Eso no estaba en su mente. En su mente estaba la obra de Dios, la gloria de Dios, porque a través de la expansión, de la predicación de la palabra, la gloria de Dios se manifiesta. Por consiguiente, entonces, al estar a punto de entregar su vida, Pablo dice esto, que prediquen la palabra. La solemnidad de sus palabras se pueden sentir al leer el capítulo 4 de esta carta, como bien es perceptible el sentimiento, la emoción que embarga al apóstol Pablo en esta situación. Un solo pensamiento estaba en su cabeza, en su corazón. Un deseo había en su alma, un propósito sublime, que la palabra de Dios siga siendo predicada. Nada más importaba. Todo lo otro era secundario. El apóstol sabía que el avance de la obra de Dios en pos de la salvación de los perdidos y de la edificación de los creyentes dependía enteramente de la predicación de la palabra de Dios. Sabía que los creyentes tenían que ser edificados de esa manera, transformados, conformados a la imagen del Señor Jesucristo, cuál es el objetivo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que esto fuera posible, la salvación de los perdidos, la edificación de los creyentes por la locura de la predicación, como dijo ya previamente en 1 Corintios 1:21. Que Dios actúa poderosamente en los suyos por su palabra predicada, 1 Tesalonicenses 2:13. De tal manera que si los hombres eran salvados y los creyentes transformados, era porque la palabra de Dios era predicada. Esto es lo primero que observamos contextualmente en lo que rodea a esta exhortación, a este mandamiento. Pero también hay un segundo elemento que es importante y que tiene que ver con el contexto de los que menciona el capítulo 3, por ejemplo. Pablo sabía que se estaba levantando en la sociedad y particularmente dentro de la iglesia grupos de personas que no iban a amar precisamente la palabra de Dios, sino que en su mente y en su corazón había otra cosa, tenían otra visión, otro propósito. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En el griego dice amadores de los deleites antes que Dios. Que tendrán, miren, y aquí está la clave, que tendrán apariencia de piedad, es decir, está hablando del contexto religioso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a ellos evitan. Y luego empieza a describirlo, del versículo 8 en adelante. Sin embargo, en el versículo 10 hay un contraste. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Luego otra vez hay una descripción de los sufrimientos, las aflicciones que padecieron. Y el versículo 13 nuevamente habla de los malos hombres, malos hombres. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
Esta segunda observación de contexto nos ayuda a ver que la triste realidad de los tiempos peligrosos que Pablo menciona en el versículo 3 iban a estar caracterizados porque iba a haber un oscuro panorama de apostasía y fe fingida, versículo 5. De ataque a la verdad, versículo 8. Y Pablo exhorta entonces a Timoteo a permanecer firme, aferrado a la palabra de Dios, la doctrina en la que había sido enseñado, versículos 10 al 17. Ante esta realidad y en medio de la manifestación de la impiedad, Timoteo debía proclamar la verdad. Perseverar en la palabra es el mandato en el capítulo 3, mientras que en el capítulo 4 es proclamar la palabra. Obviamente, que como vimos anteriormente en la primera entrega, primero tenemos que permanecer en la palabra como líderes espirituales y luego también tenemos que proclamar la palabra. De tal manera que ambos aspectos son complementarios y están indisolublemente unidos. Si perseveramos en la palabra, proclamaremos la palabra. No se puede predicar la verdad sin permanecer en la verdad. La palabra predicar implica proclamar públicamente, pregonar, dar a conocer pública y oficialmente un asunto de gran importancia y de profundo significado. Predicar no es dar una charla moral o religiosa de cualquier tipo y de cualquier manera, dice William Hendrickson. Predicar no es dar una charla moral o religiosa o de cualquier tipo y de cualquier manera. No es dar lecciones morales y religiosas, sino proclamar un asunto que implica poner delante de la gente la vida o la muerte. Este es el tipo de predicación del que hablan las Escrituras y que parece un asunto secundario hoy para muchos. Lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo también en el día de hoy y por eso las iglesias no son edificadas y por eso la iglesia y el mensaje que se entrega no impacta el corazón de las personas, porque muchas veces lo que se predica no es la palabra, sino que es una palabra diluida o acomodada a las circunstancias con el propósito de no ofender a nadie. Pablo desea, sin embargo, fervientemente que Timoteo predique la palabra de Dios con pasión y fervor en el entendido que ésta tiene su origen en Dios. Versículo 16. Es útil, versículo 16, la segunda parte, y cumple el propósito de perfeccionar y equipar al hombre de Dios, versículo 17. Si la palabra de Dios tiene ese poder, si la palabra de Dios tiene esa capacidad, entonces ¿cuál es el propósito de poder dar charlas moralistas en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de dar charlas motivacionales en la iglesia? No tiene ningún sentido. Eso es absurdo. Es una persona que necesita carne, le damos agua. No la va a fortalecer, no va a hacer crecer su musculatura, no lo va a solidificar. Y por eso es que es tan importante este mandato. En el texto veremos al menos 4 características que dan cuenta de la importancia de la predicación y que muchas veces se pasan por alto. En primera instancia tenemos que constatar una cosa antes de entrar propiamente al texto, que la palabra allí que prediquen la palabra es la palabra keruso en el griego, que significa un heraldo, una persona que actúa bajo la autoridad de otro, dando un mensaje que le dio un superior a él. Y en ese sentido y en esa circunstancia no tiene ninguna capacidad ni ningún derecho a modificar lo que se le entregó. Un heraldo simplemente toma lo que le dijo el rey y lo transmite al pueblo, tal cual. Y por eso es que decimos que la predicación expositiva es la mejor expresión de eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dijo nosotros lo transmitimos. Pero no modificándolo, no acomodándolo, no cambiándolo en ningún sentido. Entendiendo eso, entonces, vamos a lo primero que dice Pablo, que me parece que es como tremendo, y quizás impacta mucho lo que tenemos en el versículo 1. Ahí hay un primer imperativo que tiene que ver con la predicación de la palabra y tiene que ver con la situación, la circunstancia en la cual está un predicador. ¿Delante de quién está un predicador? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
Notemos cómo Pablo se refiere a este concepto al ordenar a Timoteo que predique la palabra. Es un encargo solemne, eso es lo primero. La predicación es un encargo solemne, es un mandato que tiene una solemnidad especial. ¿Por qué? Porque la predicación siempre se hace en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre se hace, así que le prediquemos a una persona o le prediquemos a una multitud. Siempre estamos en presencia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y esto tiene una connotación muy especial para quienes nos paramos detrás de un púlpito para decirle a los demás: esto es lo que Dios dice. Porque me hace responsable delante de Dios en primer lugar de lo que estoy diciendo, y que lo que estoy diciendo es lo que Dios realmente dijo. El verbo traducido como encargo tiene conexiones legales y puede significar declarar bajo juramento en un tribunal de justicia o hacer un llamado solemne a un testigo para que lo haga. Eso dice John Stott. Esta declaración implica que Timoteo era responsable, no delante de Pablo, no delante de los hombres, no delante de alguna institución u organización humana, no delante de una denominación, para ponerlo en nuestros tiempos, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo. De cumplir fielmente con este encargo. En otra ocasión, Pablo había dicho: pues no somos como muchos que medran, o literalmente comercian, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. De ahí el título del libro del pastor Sugel. Es decir, Pablo era consciente que él predicaba comisionado por Dios para dar un mensaje que no había nacido en su mente, sino en la mente perfecta de Dios. Versículo 16, capítulo 3. Y por tanto era responsable primaria y fundamentalmente delante de Dios del cumplimiento fiel a este mandato. Alguien dijo que cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú proclamas lo que Dios dice, al único que tienes que agradar es aquel que te mandó a predicar. Al único que tiene que decir, te hace un tic y decir: estoy conforme con lo que tú dijiste, porque lo que tú acabas de decir es lo que yo revelé. Es Dios. No es la evaluación de las demás personas. No es si la gente se sintió bien o no se sintió bien. Yo he escuchado este comentario a veces después de un culto: tuvo lindo el culto hoy, pastor. ¿Por qué? Porque me sentí bien. Eso no tiene ninguna importancia ni trascendencia. Lo importante es evaluar: se predicó lo que dice la Escritura, y por eso todos tenemos una Biblia en nuestras manos, como los hermanos de Berea, para verificar si lo que estamos diciendo es lo que Dios realmente dijo o no. No predicamos para agradar a los hombres, sino a Dios. No buscamos la gloria de los hombres, sino la de Dios. 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Pablo es muy claro en ese texto. Yo quiero que vayamos un momento ahí. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscamos el aplauso y el reconocimiento de la gente. No es cuántos sermones, cuántas vistas tienen nuestros sermones en YouTube. No es cuántos me gusta tienen en Facebook. Eso no tiene ninguna importancia para el expositor. Muchas veces se cuelgan esos sermones simplemente por si alguien puede ser edificado por ellos. Nada más. Pero no para darse a conocer, ni para ser aprobados por los hombres. Pues, querido hermano, tú que estás
preparándote para servir o ya estás sirviendo en la iglesia local y el Señor te ha concedido probablemente algún don relacionado con la exposición de la Escritura o la enseñanza, debes entender que eres un llamado a un ministerio santo, porque el que te lo concedió es santo y el cual te llamó es santo, y entonces debe ser usado para la gloria de quien te llamó. Los objetivos que debes buscar cumplir con la predicación, todos se relacionan con Dios. Steve Lawson dice lo siguiente: 3 verdades que el predicador debe lograr por medio de la Escritura. 3 verdades. 1, que la voz de Dios sea oída. 2, que la gloria de Dios sea vista. Y 3, que la voluntad de Dios sea obedecida. Esos son los únicos objetivos. Porque en definitiva, un día tendrás que responder delante de Dios por el púlpito cómo lo has usado cuando el Señor te llamó a entregar su palabra. No te pares en un púlpito para contar historias, ni para ser autorreferente. No te pares en un púlpito para decir cuántos logros has tenido en tu ministerio pastoral. No estamos para eso. La gente no quiere saber cuán sabio eres tú, sino cuán sabio, amoroso y glorioso es el Señor que tú predicas. Ellos quieren conocer a Dios, no quieren seguirte a ti. Tú no eres el que murió en la cruz por ellos. Por tanto, predica la palabra, porque estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. No nos paremos a contar historias entretenidas, anécdotas brillantes y chistes que harán reír a los oyentes. No eres un payaso, como dijo Suguel, sino un profeta. Recuerda, es un encargo solemne. No se juega con esto. Es tan importante que el apóstol Pablo sabía de su trascendencia que durante su vida él expresó a través, como vamos a ver en la última entrega, a través de la forma en que él llevó el ministerio de la predicación, precisamente estas características. Pablo sabía que estaba siempre delante de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre. Y un día él iba a regresar para pedir cuenta a los suyos. La predicación es un encargo solemne. Lo segundo, versículo 2, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, ¿cuándo debía predicar? La predicación de la palabra es tan importante que es urgente su ejercicio. En todo momento, no solo en ocasiones especiales, no solo en ocasiones propicias, es decir, cuando vas a ser escuchado por la gente, cuando las personas te quieren oír, sino cuando también no te quieren oír. En el capítulo 2 de Ezequiel, versículo 7, ahí hay algo interesante en relación a esto. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Dice, este es el mandato de Dios: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros no predicamos porque la gente está dispuesta a escuchar. De hecho, la mayor parte de la gente no está dispuesta a escuchar. Predicamos porque Dios nos envió a predicar, y porque Él quiere salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y porque Él quiere transformar a sus hijos por la misma predicación. Por eso predicamos, a tiempo y fuera de tiempo. Predica aunque no veas resultados visibles. Y esto es algo bien especial para quienes llevamos años en el ministerio, porque hay momentos en que se caen los brazos. Hay momentos en que nuestra fe desmaya, tambalea, porque no vemos resultados visibles. Y yo siempre digo esto: la predicación y la enseñanza es el camino largo, y por eso pocos lo quieren seguir. Porque tenemos que predicar y predicar aunque no encontremos que la gente esté receptiva al mensaje. Recuerda que estamos predicando, cuando predicamos el Evangelio, en un cementerio. Y obviamente es imposible que alguien, desde el punto de vista humano, pues la persuasión humana, se levante de entre los muertos.
Recuerda ese Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Estamos predicándole a muertos y nosotros no tenemos el poder para resucitarles. Por eso toda la metodología que utilicemos no sirve de nada. Pero Dios le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos secos. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Y entonces Dios da vida a través de la predicación de su palabra. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es necesario para ello? Es estar preparado, el predicador, siempre. En ese sentido, la palabra es usada aquí por Pablo para predicar. Aunque la gente no esté dispuesta a recibir de buena gana el mensaje, hay que predicar. Esto requiere una preparación constante y una disposición permanente. La palabra de Dios debe ser entonces la ocupación principal del predicador, de tal manera que tenga siempre material para compartir la palabra de Dios. Tenemos 66 libros y podemos escuchar 200 o miles de sermones de un mismo pasaje bíblico y siempre vamos a estar encontrando enseñanza. Porque es profunda, más allá de lo que nosotros podemos discernir. Alguien contó una anécdota. Dice, había una vez un clérigo en Inglaterra, en la iglesia de Inglaterra, que fue gloriosamente salvado. Cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el Evangelio a toda su parroquia, dice, y todos fueron salvos, seguramente eran inconversos. Entonces empezó a predicar en parroquias vecinas y los clérigos se ofendieron. Le pidieron al obispo que detuviera a ese hombre. Cuando el obispo lo confrontó, le dijo, he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más. El hombre cambiado le contestó, bueno, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas del año. El obispo le dijo, me alegra saber eso. ¿Qué temporadas son esas? Él contestó, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, estamos llamados a predicar la palabra, aunque los oídos de la gente estén tapados y no quieran oír. El Señor, con la obra y el poder de su Espíritu Santo, va a convencer a quien Él quiera convencer, pero lo va a hacer siempre a través de la locura de la predicación. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tercero, dice que hay una forma de predicar el apóstol Pablo aquí también. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay 3 imperativos. Redarguye, reprende y exhorta. Esta es la forma en que tenemos que predicar. ¿Qué tipo de predicación debe ser? Una que confronte a los oyentes, una que deje en evidencia su realidad espiritual y que al mismo tiempo procure la solución, produzca el cambio, la transformación del creyente, así como la salvación del perdido. 3 son los imperativos usados por Pablo para mostrar el tipo de predicación que se requiere. Lo primero, redarguye. Esta palabra implica exponer, dejar en evidencia. La palabra de Dios no es una pluma que hace cosquillas al oyente, sino una espada de 2 filos que expone hasta los más íntimos pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios no está para hacer cosquillas a las personas, sino para romper profundamente y entrar y penetrar las intenciones de su corazón. Expone la realidad espiritual de alguien. Es como una resonancia magnética que al pasar por ahí y al ser expuesto a la palabra desnuda lo que hay dentro del corazón. Y aunque la persona haga todo lo posible por colocar una barrera delante, no puede dejar de reconocer que la palabra de Dios está diciendo la verdad. Eso es lo que es redarguir. Tiene que penetrar profundamente al corazón. La persona dice, no, pastor, es que no hay que juzgar. Pero la palabra de Dios juzga a cada rato. Porque me expone, es un espejo que muestra la realidad, la condición real delante de Dios. Cuando yo me levanto en la mañana y me miro al espejo, el espejo me dice lo que soy, no lo que yo creo ser, ni lo que yo quiero ser, ni lo que otro piense que yo soy. Lo que realmente soy físicamente. Cuando yo me expongo a la Escritura ocurre lo mismo. Yo pienso que soy un buen cristiano y ando correctamente. Las otras personas me dicen efectivamente que es así. Pero Dios me dice, cuidado, hay un problema en tu corazón. ¿Y cómo se expone eso? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios redarguye lo profundo del corazón.
Es como dije, una resonancia. Tiene la capacidad de dejar en evidencia el problema. La predicación muestra el pecado, deja en evidencia la realidad espiritual de las personas. Hermanos, una de las cosas que me ha llamado la atención siempre cuando uno lee el Sermón del Monte, se da cuenta de que el Señor Jesucristo, cuando vino a enseñar el Sermón del Monte, vino a hablar del problema de la gente y no tanto de las acciones de la gente. Me explico. Nosotros normalmente estamos más preocupados de lo que la gente hace que lo que la gente es. Jesucristo estaba preocupado de lo que la gente es, en primera instancia. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Porque el que mata, ¿cierto?, va a ser culpable de juicio. Pero yo te digo que si tú te enojaste en tu corazón con tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. ¿Ven a dónde estaba apuntando? Habló del adulterio también, pero dijo que si tú miras a una mujer y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Ven cuál es el problema? La profundidad del pecado está acá adentro y debemos luchar con eso. ¿Y cómo se hace? Cuando la palabra de Dios reprende. Sin conocer la situación, por eso la predicación expositiva es muy buena en este sentido, sin conocer específicamente la situación de alguien. Entonces expone la verdad y el Espíritu Santo penetra lo profundo de su corazón y dice, este es tu problema, usando la palabra de Dios. En segundo lugar, reprender. Reprende, dice. Este término es aún más fuerte que el anterior, porque la predicación no solo tiene que dejar en evidencia el pecado, sino mostrar intensamente su desaprobación con él. Es decir, a través de redarguir, expone la condición espiritual, pero luego dice, ese pecado es una ofensa directa contra Dios. Hay una maldad inherente en el pecado que es, en esencia, el principal motivo por el cual la justicia de Dios tiene que venir sobre el pecado, que es que ofende directamente a Dios. El pecado para Dios no es un mero error en la conducta del hombre, es una ofensa directa a su carácter y naturaleza. Eso muchas veces se pasa por alto. No es una ofensa, si alguien peca en la iglesia no es una ofensa al pastor, no es una ofensa a la denominación o a la congregación en sí, es una ofensa directa a Dios. Eso lo pasamos por alto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. ¿Delante de quién? Delante de tus ojos. Contra ti, Señor. Yo te he ofendido. Eso dice David en Salmo 51, 4. Por tanto, la predicación debe confrontar al oyente y llevarlo a considerar su vida frente a Dios. Lo que hacemos cuando predicamos no es terapia psicológica, no es sanidad espiritual, no es cura de heridas emocionales, no es una charla motivacional, ninguna de estas cosas, hermano. Es exponer la palabra de Dios tal como nos ha sido revelada para confrontar al hombre delante de Dios y mostrar la solución que Dios mismo ha dejado. Fíjense cómo las dos primeras exhortaciones tienen que ver con algo negativo. Redarguye, deja en evidencia la condición espiritual de la persona. Reprende, muestra la maldad inherente del pecado que va directamente contra Dios. Sin embargo, Dios no nos deja allí. Y aquí viene la solución a través de la misma predicación. ¿Qué dice en tercer término? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta. Ahora viene la parte que estábamos esperando cuando quedamos en el suelo. Entonces el Señor nos levanta con la misma palabra con la cual también dejó nuestro corazón herido. Es una amonestación amorosa a seguir un curso de conducta determinado. Es decir, es el complemento de las dos acciones anteriores. Con este imperativo se llama la acción a la persona que ha sido convencida y reprendida para tomar decisiones al respecto. La exhortación le llama con amor a la persona y le dice, hay una solución. Hay una solución. Y esa solución se encuentra en Cristo y se encuentra en la cruz de Cristo. ¿A dónde nos volvemos cuando somos heridos? ¿A dónde nos volvemos cuando estamos en el suelo? ¿A dónde nos volvemos cuando el Señor nos reprende duramente? Nos volvemos a la cruz y allí tenemos el consuelo de nuestra alma. La palabra de Dios hace eso, la predicación de la palabra hace eso.
La palabra de Dios no solo descubre el problema, sino también apunta a la solución y a la responsabilidad de los que escuchan el mensaje. Por tanto, el predicador debe llamar a sus oyentes a un cambio, no solo en las acciones, sino también en las intenciones. Es decir, no solo que las personas hagan lo correcto, sino que sean las personas correctas delante de Dios. La intención y la motivación y la acción debe ir en la misma línea, porque de lo contrario estamos formando fariseos que cambien la conducta, pero no cambia su corazón. La palabra de Dios tiene el propósito de cambiar el corazón. ¿Y esto cómo? Y aquí está el espíritu pastoral que debe brotar en todos aquellos que predicamos la palabra con paciencia y doctrina, con paciencia. Qué difícil es esto, ¿verdad? No se puede esperar ni se debe esperar cambios significativos en la vida de las personas en el breve plazo. Eso nosotros lo sabemos, porque nosotros no somos los que cambiamos el corazón de las personas. No es nuestra habilidad, nuestra sapiencia, nuestra expertise lo que va a cambiar el corazón de la gente. Es la obra soberana de Dios en su corazón, aplicando esa palabra. Pero ¿qué queremos nosotros como predicadores y como pastores? Queremos cambios ahora, ya. Y por eso es que esta exhortación a la paciencia también, en el caso del mandato a Timoteo, es muy interesante. Tenemos que recordar que somos sembradores, no los que producimos el fruto. Es Dios el que tiene el poder de cambiar a las personas, no nosotros. ¿Cómo se hace eso? Enseñando las verdades fundamentales que Dios ha revelado en su palabra. Por tanto, toda predicación tiene que contener enseñanza, doctrina, dice. Doctrina. Yo digo, la enseñanza es como construir un edificio. Voy colocando un ladrillo sobre otro, un ladrillo al lado del otro, paso a paso, hasta construir un edificio. Y la predicación está llevando a una acción. Ahora, es una exhortación con contenido de enseñanza, pero para que la persona tome decisiones y vuelva al camino recto. Dios tiene su tiempo y muchas veces no coincide con el nuestro. La santificación es un proceso, es un cambio gradual, es paso a paso, no es algo automático. Por tanto, esta es la forma que dice la Escritura que tenemos que predicar la palabra. ¿Y cuál es la razón? En cuarto lugar, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Notemos algunas cosas aquí bien interesantes. Esta razón o las razones que pone Pablo delante de Timoteo como un incentivo a predicar es el hecho de que llegará un tiempo en que las personas no desearán oír la verdad de Dios. La sana doctrina nunca ha sido bien ponderada por la mayoría. Pero con el correr de los tiempos esa situación empeorará significativamente. Sana doctrina es aquella que confronta, que deja en evidencia la condición humana delante de Dios, que reprende duramente el pecado y llama a un cambio total. Esa frase aquí, no sufrirán la sana doctrina, está en concordancia gramatical, si lo pueden ver ustedes, con apartarán de la verdad del oído. Estas dos frases están en una concordancia gramatical. No sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad del oído. Esta va a ser un hecho. Las personas no soportarán la sana doctrina, se oponen directamente y conscientemente a ella. Para ellos la verdad es una fábula y las fábulas son verdades apreciadas. Al mismo tiempo que se oponen a la verdad, abren sus oídos a las fábulas y buscan en consecuencia maestros que les enseñen dichas mentiras. Tienen un deseo insaciable por escuchar aquello que apunta a sus necesidades. El teólogo Clark comenta respecto a la comezón de oír y dice: curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando el buen y fiel predicador por un buen orador. Eso es lo que pasaba en Corinto. La gente quería escuchar a alguien con una oratoria espectacular, que atrajera multitudes. Sin embargo, el predicador fiel es más importante que toda la palabrería que nosotros podamos añadir.
La Biblia es clara, la Biblia es directa. La Biblia nos confronta y nos llama a un cambio. Y no tenemos que añadir más que lo que la misma palabra dice. Pablo se encontró con este cuadro, como dije, en Corinto, donde la retórica, es decir, la forma, la elocuencia y la capacidad de los oradores era más importante que el contenido de la predicación. Están en busca de algo novedoso, permanentemente, relevante, en la mayoría de los casos sensual, que satisfaga sus sentidos e impacte sus emociones. En definitiva, una enseñanza antropocéntrica, centrada en el hombre y no una que gira en torno a Dios, sus propósitos, sus planes y su gloria. Yo me he encontrado con la siguiente situación en las iglesias. La mayoría de la gente piensa que las iglesias están para servirlos a ellos. La mayoría de los creyentes en las iglesias piensan que las iglesias fueron constituidas y establecidas para ayudar a la gente. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y obedece las órdenes de su cabeza. Y la iglesia fue constituida para glorificar al Señor, para honrar su nombre, para proclamar la verdad, para extender el reino. En primer lugar, y obviamente, cuando las personas entendemos eso, que ese es el propósito de la iglesia, recibimos la predicación de una manera diferente. Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entendemos que tiene que tener un cambio en mi carácter por la palabra expuesta, pero para honrar al Señor en primer lugar. Hay una situación bien específica de una hermana cuando hace 13 años cuando llegamos, me acuerdo, a la iglesia, había en ella siempre un sentido de estar siempre diciendo tengo problemas, por favor ayúdenme, tengo problemas. Siempre le escuchamos todo el tiempo que fue necesario. Sin embargo, ahora ella tiene más problemas que antes, pero es mucho más feliz que antes. Hermanos, ¿qué hizo ese cambio? Nada más que la palabra de Dios. El recibir la palabra como realmente corresponde y entender que su propósito era honrar al Señor. Y entonces el Señor satisfizo su corazón de una manera especial. Y cuando eso pasa, las tormentas de la vida no tienen la misma fuerza. Es una tentación, ¿verdad?, volverse hacia las multitudes para poder atraerlas con estrategias, para acomodar el mensaje con el fin de hacerlo relevante a la cultura. De esa manera buscar la satisfacción de los oyentes y olvidar la razón de su llamado. El predicador tiene que hacer oídos sordos a todas esas insinuaciones de la cultura y del tiempo y de las circunstancias que les tocó ministrar. Tiene que oír a Dios y proclamar a Dios. Queridos hermanos, no hemos sido llamados a un ministerio de predicación para cambiar el mensaje según las circunstancias. Hemos sido llamados a predicar, proclamar con pasión un mensaje que no nos pertenece, que no fue idea nuestra y que por tanto no tenemos ningún derecho a modificarlo, añadiendo a él, quitando de él o disminuyendo de sus exigencias para hacerlo más aceptable a la gente. En absoluto, el llamado a predicar la palabra te hace responsable delante de Dios de la palabra y de su Hijo, que es el contenido del mensaje. Y recuerda siempre, Él es un Dios justo y no da por inocente al culpable y al que va a usar su palabra para propios fines personales, como lo hacen algunos. La predicación es una responsabilidad solemne, se debe realizar en todo momento, debe dejar en evidencia la condición espiritual de la persona, al mismo tiempo que reprende el pecado y llama a cambiar el curso de acción de la vida de quienes escuchan. Todo esto hacerlo siendo paciente con nuestros hermanos y enseñando cada día la palabra de Dios, porque ella es la única que tiene poder para transformar y moldear el carácter de los creyentes, llevándolos a ser semejantes a Cristo. Juan Calvino dijo: la locura de los hombres será tan grande que ellos no estarán satisfechos con unos cuantos engañadores, no. Ellos desearán tener una multitud. Y el diablo siempre tiene a mano un número suficiente de tales maestros como el mundo los quiere tener. Siempre, si alguien quiere más maestros de acuerdo a sus propios deseos, Satanás le va a colocar a esos maestros delante. Por eso, es que Paul Washer decía en una ocasión que los falsos maestros son el juicio para los incrédulos, los que no quieren aceptar la verdad.
porque ellos siguen a esa gente. Sin embargo, nosotros que conocemos las Escrituras somos llamados a predicar la verdad tal cual como nos ha sido entregada. Con paciencia, sabiendo que el poder de Dios es el que cambia el corazón y no somos nosotros ni nuestra persuasión. El Espíritu Santo es el que convence y el Espíritu Santo es el que transforma también las vidas de las personas. Nosotros debemos predicar, debemos hacerlo solemnemente porque sabemos que tenemos un encargo de parte de Dios. Debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Debemos hacerlo de la forma en que Dios lo estableció, redarguyendo, reprendiendo, exhortando. Y debemos hacerlo porque hay una razón fundamental, que es la condición espiritual de la iglesia en los últimos tiempos. Volvamos a la Escritura y prediquemos solamente la Escritura. Para terminar, Jeremías 5, uno de mis predicadores favoritos del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jeremías? Algo similar. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mi pueblo así lo quiso. También en ese tiempo la situación era muy, muy compleja. También en el día de hoy no es muy diferente. Hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo, como dice Pedro, y nosotros tenemos que enfrentar con la palabra de Dios para que no nos desviemos y no permitamos que se desvíen de la verdad aquellos que han conocido la verdad. El Señor nos dé su fuerza y el poder de su Espíritu, y la sabiduría y su gracia para poder hacer la tarea que nos fue encomendada. Padre, gracias por este tiempo. Tu palabra gloriosa, Señor, que es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos muestra también la forma de ministrarla. No somos nosotros los que debemos inventar nuevos métodos, Señor, novedosos para atraer a la gente. Es tu palabra la que va a salvar o va a condenar. Porque el rechazo a ella significa condena, la aceptación de ella significa salvación. Pero es tu palabra. Nada más que tu palabra, Señor. Nosotros simplemente somos portavoces tuyos. Pero tú eres el Todopoderoso. Dejamos en tus manos, Señor, lo que tú vas a hacer con esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.